Buenos días. Vamos a pasar al mensaje. Vamos a ver la cuarta parte de la veracidad de la Biblia y yo la titulé La ciencia confirma la Biblia. La ciencia confirma la Biblia. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias, Jesús, como siempre, por permitirnos estar aquí. Padre, con el propósito de abrir las Escrituras, Señor, que tú nos sigas hablando, que nos sigas instruyendo, Jesús. Padre, para poder conocerte mejor, Señor, para poder encontrar el camino, Señor, a aquellos que aún no han tomado decisiones, Jesús, a aquellos que aún dudan o pueden dudar de la veracidad de tu palabra. Ayúdanos el día de hoy, Jesús. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. Vamos a comenzar con unas palabras, un testimonio de esta mujer. Ella se llama María Mitchell. Ella fue la primera astrónoma de Estados Unidos y la primera mujer elegida por la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 1848. Ella ejerció como profesora de astronomía. La astrónoma tenía una fe plena tanto en Dios como en la ciencia. Ella dice que su fe estaba en Dios, pero también tenía una certeza en la ciencia. Y ella escribió estas palabras: las investigaciones científicas avanzan y revelan nuevas formas en las que Dios trabaja y nos trae revelaciones más profundas de lo desconocido. Creía que las revelaciones de la Biblia y la comprensión de la naturaleza a través de la ciencia no están en conflicto. Sigue diciendo ella, y sí parecen estarlo. O sea, la gente piensa que Dios está en contra de la ciencia. Y ella decía que las personas decían que la ciencia y la palabra estaban o se contradecían o estaban en conflicto. Y ella da la respuesta por qué existe esto. Porque no se comprende lo uno ni lo otro. No se comprende lo que dice la Escritura y tampoco lo que habla la ciencia. Ahorita vamos a ir viendo cómo la palabra de Dios se cumple a través de toda la parte de la ciencia y la comprobación que se ha hecho. Entonces ella dice que sí parecen estar en conflicto porque no se comprende ni lo uno ni lo otro. Cuando no comprendemos, cuando no entendemos lo que dice la palabra de Dios, por lo tanto también va a estar en conflicto. Entonces ahorita vamos a ir viendo cómo a través de la historia este conflicto entre la Biblia y la ciencia trajo muchos problemas por el desconocimiento y sobre todo por cierta religión. Proverbios 2:6. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué dice la Escritura? Que aquí está con el conocimiento y la inteligencia plasmada de Dios. No podemos nosotros concebir una idea de un Dios limitado, de un Dios que no sea coherente y un Dios que solamente diga verdades a media, porque entonces su conocimiento y su sabiduría y su inteligencia estarían limitadas. Pero el Proverbios dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cómo sabemos que todo está aquí en la palabra? Aunque el propósito de la Biblia no es el sentido científico en específico, pues debemos de entender algo, que toda la Escritura, toda desde el Génesis, Apocalipsis, se trata, o Dios ha querido dejarnos y que podamos entender la relación de Dios y el hombre y el mundo creado por Dios. La Biblia engloba todo esto, la relación del ser humano y del mundo que fue creado por Él. También
podemos entender de su amor por la humanidad, dando una nueva oportunidad al hombre, al ser humano, de arrepentirse y volverse de su mal camino. Es que toda la palabra, como es inspirada por Dios, y todo el propósito central de esto es que el ser humano se vuelva a Dios, a través también del conocimiento de su palabra. Pero dentro de ello podemos ver y entender hechos científicos también, aunque no es solo objetivo poder cumplir o satisfacer únicamente nuestra curiosidad científica o satisfacer egos personales. La Biblia no está para eso, para que toda la gente diga, es que se tiene que cumplir todo lo que yo creo y debe de ser como yo pienso. Entonces tampoco es el propósito de cumplir o satisfacer únicamente nuestra curiosidad científica o satisfacer egos personales. Al contrario, todo lo que en ella está, es comprobable científicamente. Es con el propósito de manifestar la gloria de Dios verdadero. Ese es el propósito, que cuando la ciencia confirma lo que dice la Escritura, que manifiesta la gloria de Dios, el poder de Dios, que es un Dios verdadero, que es un Dios en el que la persona puede confiar, un Dios en que la gente se puede acercar confiadamente. Las personas piensan que Dios es alguien que solamente promete algo y no lo va a hacer. Pero Dios, y toda la comprobación, que viene en la Escritura, que los científicos han podido comprobar, pueden darnos el parámetro y nos dicen que es un Padre cuidadoso. Un Padre que realmente se preocupa por aquellos que se acercan a Él, dejándoles a su alcance información necesaria para poder llevar a cabo los objetivos que Él ha planteado para aquellos que se han acercado a Él. ¿Cómo? Dándoles información, dotándoles de información sobre muchos temas. No solamente es que tú puedas decir, es que Dios es Dios así. Dios ha dejado una vasta información en la palabra para que todos aquellos que nos acercamos podamos tener un conocimiento. ¿Sabes? Cuando nosotros conocemos más la Escritura, podemos estar más confiados. El día sábado yo platicaba con unas personas y yo le decía cómo hace 24 años que yo empecé a conocer a Dios. El día de hoy tengo más confianza, tengo más fe, amo más a Cristo, porque antes desconocía muchas cosas, aunque eso no fue una limitante para yo convertirme a Cristo. Pero conforme tú vas profundizando en las verdades de la Escritura, conforme vas viendo todo lo que dice la palabra, cómo Dios sigue teniendo y sigue enseñando al ser humano para cumplir el propósito para el cual Él nos ha llamado. Temas como geografía, astronomía, medicina y otras ciencias. La Biblia no contiene errores científicos como los que estuvieron de moda a lo largo de los siglos. Vamos a definir lo que dice el diccionario de qué es la ciencia. Vamos a ver cuál es su definición. Cuando escuchamos esta palabra, inmediatamente lo podemos relacionar con gente o información dañina o contraria a la fe. Porque luego cuando la persona dice la ciencia pone una barrera y dice, no, es que eso es contrario a lo que dice la Escritura. Vamos a ver qué dice, qué es ciencia. La ciencia es un conjunto de razonamiento sistemático, estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Otra acepción de la misma palabra, de lo que es ciencia, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación. Y otra tercera acepción es saber o erudición, conocer, eso es ciencia, saber o conocer. Hay dos tipos de ciencia. La primera, la ciencia operacional. Dice, usa el llamado método científico para tratar de encontrar la verdad, realizando experimentos repetibles
y observables en un ambiente controlado para encontrar patrones de comportamientos en el presente universo físico. Por ejemplo, podemos probar la gravedad y estudiar la propagación de enfermedades u observar especies en el laboratorio o en la naturaleza. Esa es la ciencia operacional, pero hay otra ciencia que se llama la ciencia del origen. Esta intenta descubrir la verdad examinando testigos oculares confiables, si es que los hay, y evidencia circunstancial como alfarería, fósiles y cañones, ya que el pasado no puede ser observado en suposiciones que afectan como interpretación estos científicos lo que ven. O sea, solamente ellos quieren ver sus ideas, su ciencia del origen. Ellos hablan de la selección natural como Darwin, del Big Bang, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos esa separación, una cosa es la ciencia operacional y otra la ciencia del origen. Aquí sí, porque estos se contraponen a la creación de Dios. Pero si vemos, no toda la ciencia es mala, como la gente tiene una idea de que la ciencia es dañina. Y ahorita vamos a ir viendo. En este punto, la mayoría de la gente se da cuenta que el debate no es sobre la ciencia operacional, la cual está basada en el presente. El debate es sobre la ciencia del origen y las suposiciones conflictivas o creencias sobre el pasado y el origen de la vida, la evolución, la selección natural, el Big Bang. Durante toda la historia del mundo, siempre ha habido contradicciones sobre estos temas. Vamos a ver uno de los más conocidos y que aún hoy hay quien sigue creyendo en lo siguiente: teoría del terraplanismo. ¿Tenemos la imagen? Si la ponemos, por favor. Teoría del terraplanismo. ¿Qué es esto? Que hay gente que piensa aún hoy que la Tierra es plana. Durante siglos muchos suponían que la Tierra tenía la forma de un disco rodeado por agua, idea conocida como terraplanismo. Es el nombre de la creencia pseudocientífica de que la superficie de la Tierra es plana o tiende a ser plana en lugar de esférica o un geoide. Se trata de un concepto arcaico, aceptado, pero luego fue refutado en la antigüedad. Fíjate, una vez que ya se dieron cuenta después de muchos siglos que esto era una mentira, que no había manera de comprobarlo, después fue reavivado nuevamente esta pretensión en la segunda mitad del siglo XIX por el escritor y panfletista británico Samuel Birley. Este hombre reavivó nuevamente esta idea de que la Tierra era plana. Quien propuso la idea de que la Tierra era una superficie plana centrada en el Polo Norte y que la astronomía estaba equivocada. Él todavía decía a finales del siglo XIX que esto era verdad, esta parte. Aunque sus opiniones no tuvieron gran repercusión, fueron tomadas. Fíjate, aún la religión, algunos grupos religiosos en Estados Unidos adoptaron esto. Y ellos decían que sí, y por ahí tomaban un texto fuera de contexto y no tenían la idea clara, y ellos decían que la Tierra era plana. Pero pronto obviamente cayeron en el olvido, pero 100 años más tarde fueron retomadas por grupos marginales, adeptos a teorías conspirativas. Hay gente que se dedica solamente a tener teorías conspirativas para estar en contra de todas las cosas. Entonces, y en la segunda década del siglo XXI, o sea, en nuestros tiempos, la falacia del terraplanismo alcanzó difusión masiva y junto con el crecimiento y el acceso a Internet. Hoy todavía hay grupos que piensan que la Tierra es así. Todavía las personas piensan que efectivamente la Tierra es plana.
En tiempos antiguos había otras teorías. ¿Quién sostenía la tierra? Los griegos creían que su dios Atlas era quien la sostenía. ¿Podemos poner la imagen, por favor? Eso era lo que pensaban los griegos, que la tierra la sostenía su dios Atlas. Otros pueblos creían que estaba en equilibrio sobre el lomo de un elefante o de unos elefantes, el cual se encontraba encima de una tortuga que nadaba en un mar universal. ¿Podemos poner la imagen, por favor? Eso también creían. Algunos pueblos hace muchos siglos pensaban esto, que la tierra estaba sostenida por elefante o por elefantes y estos a su vez estaban sobre una tortuga que nadaba en un mar universal. Todas estas teorías no daban explicación sobre quién sostenía a Atlas o la idea de que estaba sostenida por unos elefantes. Ellas solamente eran teorías, nadie podía decir cómo o comprobar de qué manera. Entre los egipcios, algunos pensaban y apoyaban la idea de que estaba sostenida por columnas. Era igualmente la tierra plana y estaba sostenida por columnas. Eso decían los egipcios. Otras teorías ya más elaboradas, otras teorías un poco ya más complicadas, la teoría del huevo cósmico. Otros admitían que el planeta se había incubado como un gran huevo cósmico, que tenía alas y volaba. Imagínate todas estas cosas que la gente pensaba. Explicaban que mientras volaba, ese huevo se terminó de incubar y dentro de la cáscara había un proceso que se llamaba mitosis. Y bueno, es un proceso fundamental para la vida, ya que permite la división celular y la producción de nuevas células con el mismo material genético. Y decían que así surgió el mundo, a través de ese huevo cósmico. Estas suposiciones parecían tal vez arcaicas, tal vez te podrían parecer raras, te podrían parecer fuera de tiempo, pero en la era moderna, la idea del huevo cósmico es también un concepto cosmológico, desarrollado en los años 1930. O sea, ya no solamente fue en la antigüedad, sino en 1930 otra vez volvieron a tomar la parte del huevo cósmico. Y explorando por los teóricos durante las 2 décadas siguientes, la idea viene de la aparente necesidad de reconciliar las ideas de Georges Lemaître, corroboradas empíricamente por Eddie Humboldt, sobre lo que nuestro universo es un universo en expansión, basándose en las ecuaciones de la teoría de la relatividad general de Einstein. Entonces, si te das cuenta, todo a lo largo de la historia, y hay gente que todavía el desconocimiento de la Biblia, pero también el desconocimiento de la ciencia, ha llevado a toda esta confusión, ha llevado a que la gente tenga dudas sobre todas estas cosas. Y entonces el desconocimiento nos lleva ¿a qué? Muchas veces a errar en la fe. El cristiano muchas veces defendiendo algo que no conoce y empezamos a hablar y a decir que estamos en contra de esto, en contra de esto. Y obviamente de esto sí estamos en contra, porque no es bíblico. Otras ideas similares a esta equivalen al mito del huevo cósmico, otras ideas que pueden o que fueron sustituidas del huevo cósmico, la teoría del Big Bang. Esta es la conjetura, o ellos afirmaban que hace varios millones de años toda la masa del universo estaba comprimida en un volumen unas 30 veces el tamaño de nuestro Sol. Y desde ese estado se expandió hasta su estado actual, conocido como el Big Bang. Que hubo una explosión y de ahí nació todo. De ahí se formaron las galaxias, los planetas, el sistema solar, todo. Y toda la vida que hay. Todas estas teorías son eso, teorías, suposiciones, porque muchas no hay cómo comprobarlas, no tienen un sustento. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Porque esto es lo que nos interesa. Esto es lo que dice la ciencia.
o la mal llamada ciencia. ¿Qué dice la Escritura? En un sencillo versículo que dice en Génesis 1:1, la creación o la tierra es creación de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. ¿Qué nos dice el versículo? Que todo fue creado por Dios y no por obra de la casualidad, no a causa de un huevo cósmico, del Big Bang, etcétera, etcétera. ¿Qué puede más decirnos este versículo? Los cielos, en este contexto del versículo, se refiere a que el espacio es vasto, es grande, incluyendo las estrellas, las galaxias y todo lo existente más allá de la tierra. A eso se refiere cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No solamente el cielo que vemos, sino todo lo que hay más allá, galaxias, estrellas, todo lo que hay más allá de la tierra. Y también podríamos decir que la tierra, cuando aquí dice que creó los cielos y la tierra, se refiere obviamente a nuestro planeta, incluyendo la superficie, los océanos, la atmósfera y toda la vida que contiene nuestro planeta. También el versículo enfatiza algo: la soberanía y el poder de Dios como el creador y gobernante de todo. Eso también, eso nos manifiesta este versículo, que Dios es soberano, que Él puede hacer lo que Él quiera y ha hecho todo lo que Él ha querido, y también manifiesta su poder como creador y que tiene un gobierno sobre este mundo. Todo lo que existe depende de Dios para su existencia, su funcionamiento y su continuidad. También eso es lo que podemos entender de este versículo. Algunos también interpretan cielos y tierra como un símbolo de lo infinito y lo finito, respectivamente. También eso. Muchos dicen que la tierra, los cielos, es como Dios simboliza lo infinito y lo finito. La creación es un acto divino, no un accidente o un error, sino la expresión de Dios en sí misma. La creación da testimonio de que hay un Dios que es real. La creación es el fundamento de la historia de la salvación, un acto de amor y de sabiduría de Dios hacia la humanidad. Es que no solamente hizo los planetas, las galaxias, puso todo en orden, tenía un propósito. Para que cuando el Señor Jesús viniera a esta tierra, se cumpliera ese propósito. Que las personas pudieran entender su amor de Dios para con el ser humano, ¿a través de qué? De la salvación, del perdón de pecados. Y también poder entender su sabiduría y su comprensión para la humanidad. Entonces esta frase de Dios creó los cielos y la tierra es una declaración fundamental sobre la existencia de Dios como creador y la dependencia de toda la creación de Él. Nosotros dependemos de Dios. Es que todas las cosas como están creadas, como fueron hechas, nos habla de una dependencia de Dios. ¿Quién puede hacer algo? ¿Quién pudiera hacer algo que no viniera de arriba, que Dios no se lo diera? Todo esto que Dios creó nos lleva a algo, a entender una parte importante, la dependencia del ser humano hacia Dios. Mira, si Dios creó todo eso, ¿no tendrá el poder para ayudar a la gente? ¿No podrá ayudar y cambiar la vida de las personas? Claro que sí, porque todo dependemos de Él. Cuando una persona hace las cosas a su manera, sola, siempre va a fracasar. Pero Dios nos deja ver todo esto que fue creado para entender algo. Dependemos de Él. Dependemos de Él. La tierra es redonda. Ya vimos la parte esta de que era plana, pero la tierra es redonda. Tales de Mileto, llamado el padre de la ciencia, que vivió unos 100 años después del profeta Isaías,
no conocía la forma de la tierra. Para él tenía la forma de un plato, lo que ya vimos ahí. Pero había un contemporáneo suyo que enseñaba que la tierra era cilíndrica, ya no un plato. Ahora él decía que era cilíndrica con una base igual a 1/3 de su altura, y entonces se mantenía inmóvil en el centro del universo debido a que la presión era igual en todos sus lados. Entonces él, con este razonamiento, decía que la tierra era hexagonal y que la base y todas estas partes iguales por todos los lados hacían que la tierra, el universo, estuviera o se pudiera sostener. Y él decía que debido a que la presión era igual en todos sus lados. Y después viene Pitágoras. Después de la Biblia, este hombre afirmó que la tierra era redonda. O sea, Pitágoras fue el primer hombre después de la Biblia en afirmar que la tierra era redonda. Declaró que la tierra no estaba inmóvil. Esta verdad científica estaba adelantada a su tiempo. Cuando él declaró que la tierra no estaba inmóvil, fue una verdad que estaba adelantada a su tiempo. Fue el mejor sistema conocido hasta que llegó después Copérnico. Ya Copérnico, que vivió cerca de 2000 años más tarde, él ya pudo materializar todas las ideas de Pitágoras. Aristarco de Samos afirmó en el siglo III a.C. que la tierra era menor que el sol y que se movía alrededor de éste. Pero sin embargo, unos 200 años antes de Pitágoras, el profeta Isaías había escrito, fíjate, 200 años antes de Pitágoras, Isaías 40:22. Esta afirmación, fíjate cuánto tiempo les costó entender que la tierra era redonda y cuántos estudios, si se hubieran acercado y hubieran leído la Biblia en Isaías 40:22, hubieran entendido esto. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. En otras traducciones, cuando habla de que es un círculo, habla de una redondez, globo o esfera. Fíjate, 200 años antes ya estaba escrito. Dios ya lo había determinado así. Pero las personas tratan de encontrar algo nuevo, algo para refutar lo que dice la Escritura. Y se tuvieron que dar cuenta que lo que dice la Biblia es cierto. También otro principio que viene aquí es que extiende los cielos como una cortina. O sea, el universo se expande continuamente. Y también la Biblia indica que en varios lugares el universo ha estado estirándose o expandiéndose, como lo dice Isaías. Enseña que Dios extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de campaña. Tú y yo, a simple vista, el universo no parece que se esté expandiendo. Tú volteas al cielo y lo ves igual. Lo ves hoy en la noche y lo ves mañana igual. O sea, no lo vemos. En cierto sentido, el cielo nocturno se ve igual un día que la noche anterior. Pero la mayoría de los astrónomos de hoy creen que el universo sí se está expandiendo. En la década de 1920 descubrieron que prácticamente todas las galaxias parecen estar alejándose unas de otras. Esto indica que todo el universo se está expandiendo. Ahí mismo en el versículo de Isaías dice. Y hasta hoy se están dando cuenta que las galaxias se están separando unas de otras. Algunas se extinguen, algunas nacen, si lo podemos decir así, pero todo indica lo que dice Isaías. El espacio se está expandiendo. Fíjate, el doctor Jason Lizdle, él es un astrónomo cristiano. Él dice, pensemos en esto.
como unos puntos en un globo, a medida que se infla el globo, todos los puntos se alejan más unos de otros. Si todo el universo se estuviese estirando, todas las galaxias se estarían alejando. Y esto es lo que en realidad está sucediendo. Este hombre, aparte de ser cristiano, es astrofísico. Y él hace esa referencia como un globo. Si tú le pones unos puntos y cada vez que se va inflando, obviamente se van separando más las galaxias. También encontramos en la Escritura otra afirmación: la tierra cuelga sobre nada. En cuanto a la forma en que está sostenido nuestro planeta, Job afirmó 13 siglos antes de Pitágoras y Anaximandro que la tierra estaba sostenida o colgada sobre nada. Job 26:7. Job 26:7. Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. ¿Y qué se refiere Job? Se refiere a cómo Dios sostiene el planeta sin un apoyo físico visible, demostrando su poder y la exactitud con la que hizo todas las cosas. Si bien es cierto que la Biblia no explica la ley de la inercia de forma detallada, ¿verdad? Porque tampoco ahí Job no dio los principios, ni las sumas, ni nada, ni las cantidades. Es cierto, no la explica de una forma detallada, pero sí del principio en la cual se basa la ley de la inercia. Entonces el versículo de Job anticipa un hecho simple: los planetas permanecen en movimiento o en reposo sin la necesidad de un soporte físico. Ahora sabemos por qué. ¿Por qué lo sabemos hoy lo que dijo Job? Bueno, obviamente por la fuerza externa que mantiene a la Tierra en órbita alrededor del Sol. Y esta es la fuerza de gravedad que éste ejerce sobre los planetas, pero se mantienen en movimiento constante debido a las leyes de la inercia. Entonces, si te das cuenta, obviamente la gente dice, pero ahí no lo dice, pero ahí está el principio. La Biblia da principios, porque queremos encontrar ahí que es el pi, que podemos la masa y al cubo. O sea, Dios dejó los principios y después obviamente no lo explica de esta manera, pero sí está el principio ahí. El dicho de Job, con su descripción de la tierra suspendida en el vacío, puede ser interpretado como una anticipación temprana de la comprensión científica de la inercia y las fuerzas que mantienen los cuerpos celestes en movimiento. Otra verdad de la Escritura: el viento tiene peso. El viento tiene peso. Hasta el siglo XVII, la ciencia no había descubierto aún que el aire tiene peso, hasta que Nicolás Copérnico y Galileo Galilei se debatieron en busca de la solución, pero murieron sin conseguirla. Estos dos hombres, Copérnico y Galileo, estuvieron buscando toda esta información. Querían demostrar esta parte que dice la Escritura. Más tarde, años más tarde, Evangelista Torricelli descubrió la presión atmosférica, o sea, el peso del aire, con lo que se concluyó con las investigaciones anteriores de Galileo. Este hombre, Torricelli, él terminó o culminó las investigaciones de Galileo. Pero lo más importante, la Biblia hace más de 3,000 años había declarado eso. Job 28:25. Job 28:25. Dice la Escritura: al dar peso al viento, al aire, ahí dice, y poner las aguas por medida. En la superficie de la tierra, el aire tiene aproximadamente un peso de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Esto significa
que la corteza terrestre y todos los objetos sobre ella están sometidos a una presión que denominamos presión atmosférica. Y eso Job ya lo había dicho. Y tuvo que venir muchos siglos, muchos años, para demostrar que el aire tiene peso. La energía cinética es el trabajo necesario para acelerar una masa. El viento se define como la velocidad del aire. No es lo mismo que la energía como se indica en el comentario anterior. Déjame decirte, te voy a dar una información. Este sitio se llama Stack Exchange y se llama Ciencias de la Tierra. Dice, sin embargo, el aire movido por el viento es un buen ejemplo de energía cinética. Las moléculas se aceleran por una diferencia de presión y se mueven cuando la diferencia de presión disminuye. El movimiento de las moléculas se detiene, así que efectivamente el viento mueve materia con peso. Sin embargo, el peso de los gases es difícil de percibir, ya que cualquier gas reemplazaría el peso del aire que normalmente nos rodea. Por lo tanto, el peso del aire puede entenderse como la presión generada por el peso de todo el aire que lo cubre. Las partículas de aire se mueven de alta presión a baja presión, formando así el viento. Una forma de mostrar la eficiencia con la que el viento mueve las masas de aire es considerar cómo puede transportar materia sólida, veleros, molinos de viento e incluso arena y rocas. Por ejemplo, hay un fenómeno que se llama harmattan y es un viento del norte que transporta enormes cantidades de polvo desde el Sahara hasta la costa de África Occidental y el Océano Atlántico. Estos otros sedimentos son transportados por el aire y pueden formar densas formaciones de loess u otras formaciones eólicas, o sea, de viento. Como las dunas de arena, consideramos también como el viento cómo puede mover las nubes y cómo, por lo tanto, toda el agua de los ríos y lagos ha sido transportada por él. Era como lo decía Job, inspirado por Dios. Imagínate toda esa disertación del aire, la masa, todo, el peso. ¿Qué demuestra todo eso? Que todo lo que la Biblia dice, te digo, no es un libro científico, pero que Dios dejó muchos temas para que el hombre, el que cree en Dios, pueda tener los elementos necesarios, para que el incrédulo diga, no, pues es que, ¿cómo sé que la Biblia es verdad? Pues aquí está demostrado con la ciencia. Cada versículo ha sido comprobado por la ciencia. La Biblia aborda, entre otros temas, la astronomía, la ciencia y determina que es precisa en todos los aspectos. Y lo dice la Escritura, que todo lo que hay en la Escritura, en la Biblia, es verdad. Y todo lo que hay aquí nos dice por qué es. Salmos 19:1. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, todo lo que está creado, el universo, las galaxias, los planetas, las estrellas, cuentan la gloria de Dios. Y todo lo que no vemos es la obra de sus manos. Todo. No hay nada que Dios se le haya escapado. Todo lo que Él hizo dan testimonio de ese Dios poderoso al cual nos acercamos. A ese Dios que es verdadero, a ese Dios que no miente. Por eso es que cuando tú vas conociendo más a través de la Escritura, de su palabra, puedes ir conociéndolo y te vas enamorando más de un Dios que no solamente te deja un conocimiento, sino en su fidelidad, su amor, su paciencia, su benignidad.
Yo no puedo entender que a veces decimos creer en este Dios, que cuando tú ves al cielo, ves su gloria. ¿Quién puede hacer eso? Sino Dios solamente. Y todo lo que hay, y que ahora con todos los telescopios de última generación anuncian la obra de sus manos, que todo fue creación de Dios, que no fue la casualidad, que no fue un evento fortuito. ¿Y quién mejor que el creador de todo lo que existe podía haber explicado todas las cosas que están en su palabra y hacernos entender cada aspecto del universo que ha creado y que no comete errores? ¿Por qué no se cae un planeta? Porque el sol no se apaga. Todas las cosas nos demuestran la magnitud, su gloria. Pero a pesar de todo esto, en los siglos XVI y XVII, por la obstinación de los eclesiásticos, o sea, hablando de la religión católica, al rechazar los descubrimientos científicos, lo cual empezó a traer ataques feroces en contra de la Iglesia católica. A medida que los científicos descubrían verdades que contradecían sus argumentos religiosos, no la Biblia, esto es claro, ellos defendían su posición. Y de hecho los que no estaban de acuerdo los mandaban a la Inquisición. No lo podemos llamar santa, porque no sería de Dios. Ellos entonces, todo lo que los científicos afirmaban, pero estaban en contra de sus conceptos, de sus ideas, la rechazaban. Entonces, esta misma gente, obviamente, cuando se contradecían sus argumentos religiosos, te digo, no la Biblia, empezaron a surgir fuertes críticas por escritores seculares y científicos que vieron en ello un mal social. Empezaron a ver la religión popular como un mal social. ¿Por qué? Porque todo lo que decían y comprobaban, decían que no era de Dios. Por eso es que desde ahí hasta hoy, hasta nuestros días, la gente sigue pensando que la ciencia está peleada con la Escritura, que hay conflictos. Pero esto viene, por eso te quise platicar esta historia, porque así fue. Entonces, la Biblia fue atacada. Empezaron a cuestionarla, pero ¿por qué? Por las ideas de ciertas personas. Y entonces ellos vieron un mal social y un obstáculo para el desarrollo cultural de los pueblos. En otras palabras, se admitió abiertamente que la religión, volvemos, no la Biblia, era enemigo de la ciencia. De ahí salió. Y por eso es que cuando tú escuchas ciencia y Biblia, entran en conflicto las personas. Hay dudas. De aquí surgió todo esto. Y eso, te digo, prevalece hasta nuestros días, que la Biblia es un libro que no habla de ciencia por prejuicios de siglos atrás. Pero yo me remonto al ejemplo que yo te di. El desconocimiento de uno y el desconocimiento de la Biblia y de la ciencia, eso es lo que lleva a tener conflictos. No es la Biblia y la ciencia, pero la ciencia que ya especificamos cuál. Lo peor de estos ataques no eran en contra de la religión. Esos ataques se desviaron hacia la Biblia. Y entonces, de hecho, en muchos lugares en la historia podemos ver cómo solamente la Biblia estaba en latín y no los únicos que podían leerla pues era obviamente el sacerdote o el que estaba enfrente. Y el pueblo pues no entendía porque no era para todos. Entonces había muchas cosas que no querían que salieran a la luz, que se conocieran. Entonces pues imagínate, no sé, en nuestro país cuando los indígenas que hablan náhuatl, otomí,
y les hablan en latín, pues no entendían ni lo que decían. ¿Okay? Cuanto mayor fuera el argumento científico, era mayor también el ataque de las enseñanzas de la Escritura. Y esto no quiere decir que la Biblia apoyara los errores dogmáticos, inflexibles, que mantienen sus opiniones como verdaderas, obviamente verdades que no lo son, y que eran intolerantes. Y esto estaba llena de doctrinas romanas. O sea, todo lo que decían de la Biblia era por estos dogmas, por esta parte de las ideas de la iglesia romana. Y entonces, todos estos errores llevaron a confusión. Y durante muchos siglos esto ha pasado. Y hasta nuestros días hay una confusión. Por eso es importante que nosotros podamos entender la veracidad de las Escrituras. Es maravilloso ver cómo hechos anunciados en la Escritura hoy pueden ser comprobados por investigaciones recientes, y estos pueden ser tan antiguos como lo dice la Escritura. Son muchos los hechos y las citas científicas en la Escritura. La Biblia es una fuente inagotable de conocimiento y sabiduría. Todo esto, ¿cómo afecta nuestras vidas? Porque esto es lo más importante. Si es cierto que Dios no dejó la Biblia como un libro científico, como un libro de historia, que aunque contengan estos temas, ¿cómo afecta nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros vivir? En la medida que las personas se adentran más en el estudio, se van familiarizando más con la Biblia y la entiendan, porque no solamente es leerla. Lo hemos platicado muchas veces, cómo la gente dice, oiga, ¿sí lee su Biblia? Sí la leo. ¿Y qué entendió? Ya no me acuerdo. Pues sí la leyó, sí, pero esta memoria. No, es que la leyó como si fuera un panfleto y después se le olvida, porque no medita en ella, no la estudia. Y entonces vienen todas estas cosas. Pero entre más tú te adentres en el estudio, te familiarices con la Escritura y la entiendas, la entendamos, entonces podemos encontrar en ella la verdad. Y dice la Escritura que la verdad nos haría libres de prejuicios, pero también libres del pecado. ¿Cuántas personas habíamos que decíamos saber muchas cosas? Pero cuando vienes y empiezas a leer la palabra, cuando la empiezas a escudriñar, te das cuenta que no sabías nada. Que una cosa es una preparación académica, que otras son cursos, que motivacionales, de lo que sea, de superación personal, laboral. Pero eso no es la verdad. Es un conocimiento que nos ayuda en ciertas áreas, pero la Biblia nos ayuda en toda nuestra vida, en toda nuestra vida. En ella vamos a encontrar la verdad, pero también vamos a encontrar consuelo, paz y seguridad. ¿Y para qué toda esta información? Mira, para que no seas movido o movida tan fácilmente por los ataques de la falsa o de la llamada ciencia falsa o de agnósticos. Los agnósticos creen que la existencia de Dios o lo divino es incognoscible, por eso viene agnósticos, es decir, que no puede ser conocida con certeza a través de la experiencia humana o la evidencia científica. Eso es lo que ellos piensan. Entonces, todo este conocimiento, como ya lo dije, se trata de poder entender el propósito de Dios para la vida del hombre. Cómo cada aspecto en el universo y en la tierra es con la finalidad de que podamos entender o entendamos a qué Dios nos acercamos. Esto es importante. En muchos lugares esto se omite y se minimiza a Dios y se le hace ver un Dios pequeño,
un Dios sin poder, un Dios que está solamente como un sirviente esperando a ver qué la gente qué necesita, qué la gente ocupa para ese día. Y entonces se minimiza y se le da un carácter muy pequeño cuando Dios no es así. Imagínate, los cielos y todo lo que en la tierra dan testimonio de su gloria, de su poder. Entonces es importante conocer todo esto. Ven a Dios como un simple proveedor económico, alguien que únicamente está para resolver nuestros problemas que uno mismo se va buscando en la vida. La ciencia comprueba el carácter de Dios y su conocimiento a través de la Biblia. Van unidos así, porque la ciencia ha comprobado lo que dice la Escritura. Salmos 119, versículo 11. Todo esto que yo te dije, entonces el propósito es llegar a conocer a Dios verdaderamente, que el ser humano pueda entender quién es Dios. Y esta es una parte importante. Salmos 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este es el objetivo, que la persona pueda entender a quién se acerca. Que es un Dios que es amor, sí, pero que también es fuego consumidor y que es un Dios poderoso. No es un Dios en el que la gente pueda jugar con Él. Una persona que pueda decir, sí, pero no. Sí quiero, pero no. Y que solamente jugar a la religión y solamente escuchar y pensar que eso es tener un conocimiento de Dios. Todo lo que dice la Escritura, aún esta parte que vivimos, es para que el ser humano lo ponga en su corazón, para no pecar en contra de Dios, para ya no hacerlo a un lado de su vida, para que la persona entienda su gran necesidad y a quién se acerca. No a un Dios limitado, no a un Dios que le falte poder para transformar a la gente. Pero es importante comprender la palabra, guardarla en tu corazón para que no peques ya contra Dios. Entonces, claro, el conocimiento de Dios nos llevará a guardar su palabra. El que tenga yo mayor conocimiento me hace responsable en mayor grado cuando yo peco. Me hace responsable más aquel que lo ignora, que no lo conoce. En Romanos dice la Escritura que aquel que conoce de la ley será juzgado por la ley. Pero no solamente estos los que conocemos, por cuanto sabíamos lo que no teníamos que hacer, que su conocimiento, y hoy podemos decir amén a todas estas cosas que vimos. Pero también aquel que no conoce, por su conciencia será juzgado. Cuando tú ves el firmamento, cuando ves la naturaleza, cuando ves los mares, cómo guardan su equilibrio, todo te habla de que Dios es real. Y cuando tú lees la palabra, la escuchas, guárdala en tu corazón para que no peques en contra de Dios. El conocimiento de Dios es respetarlo. Si yo entiendo que me estoy acercando al Creador de los cielos y la tierra, si me estoy acercando a ese Dios que es infinitamente poderoso, y que yo juegue o trate de jugar con Él, burlarme de Él. Mira, todos los que se han burlado de Dios han fracasado, han terminado mal, porque el conocimiento de Dios era solamente intelectual.
y no vivencial. Este conocimiento también es para servirlo adecuadamente y obviamente no pecar contra él. Por eso es que alguien puede tener mucho conocimiento en los diferentes temas que aborda la Biblia, pero si vive en pecado, el conocimiento no les dé provecho. No les dé provecho. Al contrario, le va a ser una carga en su vida. Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No les dé provecho. Entonces la manera en que guardamos la palabra, cómo la guardamos, cómo la atesoramos en nuestros corazones, es a través del estudio de la palabra. Muchos dicen, y podrá parecer que eso no debe ser, pero es memorizar, meditar sobre lo que hayamos leído, leer, estudiar, memorizar y meditar. Y entonces la suma de estos 4 conceptos o estos 4 principios te va a hacer poner o posible poner en práctica la Biblia en tu vida. Pero imagínate que no la lees. ¿Cómo podrás salir adelante en tu vida? Y ok, ya la leí, pero la estudiaste. Tienes los versículos ahí en un problema en tu vida. Tienes claro lo que dice Dios. Mira, tristemente, y me incluyo, que a veces decimos esto, y decimos muchas cosas. ¿Y cuál es el fundamento? ¿En dónde dice la Biblia? Eso es lo importante. Si es palabra de Dios, todos mis argumentos deben estar sustentados en la Escritura. Y entonces, como hacemos esta parte de estos principios aplicados, vas a poderla aplicar con éxito en tu vida. Obviamente, arrepintiéndote y creyendo en Jesús. Esa es parte también, y esa es la parte importante y medular. El escritor y filósofo Edmund Burke una vez dijo: leer sin reflexionar es como comer sin digerir. Come tú y que no te haga digestión, vas a tener unos problemas estomacales grandes y te puedes enfermar. O si no tienes una buena digestión, tampoco te vas a nutrir, porque obviamente en la digestión se empiezan a separar todas las proteínas, grasas, etcétera, etcétera. O sea, el cuerpo a través de la sangre empieza a distribuir todo eso. Entonces, si te hace digestión, te va a ser de provecho. Así dice de la Escritura. Leer sin reflexionar es como comer sin digerir, sin reflexionar a lo que dice la Escritura, por cumplir. Es que si imagina que alguna vez me pregunten si yo leo la Biblia, sí la leo, pero reflexionamos en ella, entendemos lo que Dios quiere para nosotros. Sigue diciendo este escritor: no podemos darnos el lujo de comer la palabra de Dios sin digerirla. Digerirla, es atenderla y reflexionarla. Y que todo ello sea para nuestro provecho, que todos los nutrientes sean para nuestro bien. Todo lo que hay aquí. Pero volvemos. Si tú dices, bueno, yo no soy cristiano, yo por eso no la leo, pero escuchas. Y a lo mejor por eso te ha sido un conflicto en tu vida, para no saber a quién te acercas o que dudes de Dios. Así éramos todos. Nuestro desconocimiento de la Escritura nos llevaba a hablar cosas sin sentido muchas veces. El conocimiento acertado, o sea, la verdad sobre la realidad física
puede ser descubierta por ambos métodos de la ciencia operacional y de la ciencia de origen. Ya lo vimos. Pero, viene un pero. Las pretensiones de verdad en ambas pueden ser falsas. Pueden ser falsas. Muchos de los hechos probados, declaraciones de supuestas verdad acerca de cómo funcionan las cosas en la física, en la química, la medicina, etcétera, así como acerca de cómo se originaron las cosas en la biología, la geología y astronomía, han demostrado estar equivocados. Muchos. Y por eso es que nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que Dios nos manda hacer? Hechos 17, versículo 11. Hechos 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hombres de Berea lo que hicieron fue que todo lo que escuchaban, que todo lo que les decían, iban a la Escritura y la escudriñaban, no solamente la leían, no solamente la veían y decían, pues, ¿para qué la leo? Ahí el domingo ya dijo el que estaba ahí enfrente que así es. No es así. Estos hombres lo que hacían eran ver a través de la Escritura si todo lo que les decían era verdad. Si alguien dice, esto es verdad, debemos de examinarlo y ver que no contradiga las Escrituras, que sea verdad a la luz de la Biblia. Y entonces tú podrás tener una certeza. Como te decía, ya no solamente será porque alguien lo dijo, que tú tengas la certeza y digas, Dios lo dijo, está en su palabra. No que las personas cuando dicen, ayúdate que yo te, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y dónde dice en la Biblia eso? No, pues es que sí dice, pero ¿quién lo dice? Es que así lo dice la Biblia. ¿Así dice? Ayúdate que yo te ayudaré. No lo dice. Y así muchas cosas que dicen las personas, que dice la Escritura. Entonces estos hombres lo que hacían era indagar. El apóstol Pablo, al terminar y darle unas instrucciones a Timoteo, le dice, primera de Timoteo 6, 20 y 21. Primera de Timoteo 6, 20 y 21, y con esto terminamos. Primera de Timoteo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pablo sí le decía a Timoteo, guárdate de la mal llamada ciencia, de todo aquello que sin conocer están en contra de la Escritura. Versículo 21. La cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén.
Cuando la gente le hace más caso a lo que dicen afuera, lo que dice en el YouTube, lo que dice fulano. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos, lo que no está en la Escritura, de la falsamente llamada ciencia. Por eso yo te quise decir al principio, de la ciencia, la que es de la creación, perdón, de la evolución, en donde todas las cosas solamente son ideas, que solamente son teorías. Más adelante vamos a ver esto de la selección natural, es otro tema, y vamos a hablar de esta parte de la evolución. Pero hoy quería terminar con este tema de la ciencia. Cierra tus ojos, por favor. También hay otro pasaje en la Escritura que dice que el conocimiento o la palabra mata, más el Espíritu vivifica. Cuando solamente conocemos, entonces es un gran peso. Nos causa daño, porque es como lo que decía este escritor: comemos sin digerir, leemos sin meditar, sin reflexionar. Y habrá quien diga que no es cierto, pero Dios tan bueno que dejó su palabra. Y te digo, no se trata de satisfacer egos de alguien, o comprobar algo, o darle gusto a la gente. Dios es Dios. Y a veces no tenemos que tener un conocimiento tan grande, pero ves los cielos, todo lo que Él creó, y habla de su gloria, de su grandeza, de su poder. ¿Tú qué haces con todo el conocimiento? ¿Qué haces con la palabra de Dios? Llegas a tu casa hoy y como si fuera cualquier objeto, lo metes en el cajón hasta dentro de 8 días. Lo que aprendí ahí lo almaceno, como en la despensa, seleccionado todo, pero que no te es de provecho, porque solamente quieres saber más y más. Y la gente, cuando no está de eso que quiere, dice: es que me voy a otro lado porque ahí me dan más conocimiento. ¿Pero de qué servirá si no se vuelven a Dios? Si no toman decisiones serias en sus vidas, si no cambian su vida. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado hoy. Señor amado, sigue metiendo tu mano. Padre, no queremos ser un lugar en donde nos podamos llenar cada día más de conocimiento. Queremos conocerte a ti. Que tú hagas algo en nuestras vidas, Señor. Aquellos que no te conocen, Jesús amado, que puedan entender que tu palabra es verdad. Y aquellos que te conocen, que su fe crezca, sabiendo que todo lo que tú has dejado en tu palabra es verdad. Ayúdanos a crecer, Señor, pero en un conocimiento vivencial, ya no solamente en un conocimiento doctrinal. Queremos vivir lo que aprendemos. Y aquellos que sea necesario entender que acercarnos a ti, Señor,
Tenemos que tomar decisiones serias en nuestras vidas. Desde que tú viniste, cuando vino Juan el Bautista, lo que se predicó fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú estás aquí, Señor, y quieres llevarnos a que tomamos decisiones serias, claras en nuestras vidas. Por eso este conocimiento, Señor, para que podamos acercarnos o saber a quién nos acercamos. Damos muchas gracias, Padre. De verdad, muchas gracias por tu palabra. Y síguenos ayudando, te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén.